Bueno, bienvenidos nuevamente. Esta sería la segunda parte del seminario de hipertensión que no pudimos terminar en forma presencial, más allá de que la convocatoria fue baja. Pero se había hecho muy prolongado y habíamos avanzado en parte a ver generalidades, en parte a ver diuréticos y IECA y ARA2. Nos quedaban algunos fármacos por ver, así que esta es una de las formas más eh, agradables que encontré de grabarles la presentación. Tiene algunos beneficios y algunos perjuicios. Unos perjuicios es que me están viendo. Beneficios es que es bastante dinámica, no queda mucho y vamos a tratar de ser relativamente sintéticos para que esto no se haga demasiado pesado, ya que no tenemos la interacción de lo presencial. Sobre lo que puntualmente vamos a hablar es principalmente de bloqueantes beta-adrenérgicos y bloqueantes cálcicos y algunas otras menciones puntuales que tienen más que ver con algunas otras cuestiones de generalidades. Como ustedes saben y vimos en parte en autónomo, los bloqueantes beta-adrenérgicos se clasifican de alguna manera históricamente por su capacidad o su selectividad de inhibición del receptor beta 1 adrenérgico. Yo en esta tablita lo que puse son los beta bloqueantes más conocidos y dentro de esos cuál es su capacidad de bloqueo selectivo del beta 1 o no. El propranolol, que es de la primera generación, que no es bloqueante selectivo. El atenolol, bisoprolol y metoprolol sí, aunque atenolol es más fácil que pierda selectividad a dosis más altas. Pasa lo mismo con bisoprolol y con metoprolol, pero digo, el atenolol es el que más fácil perdería cierta selectividad. Y después tenemos, por un lado, lo que llamamos tercera generación, que tienen algún tipo de otra acción a nivel vascular, independientemente del bloqueo beta, que son carvedilol y nebivolol. No sé muy bien cómo funciona esto, así que vamos a ver si pasa el slide. Sí, pasó. Eh, el bloqueo beta 1 ¿sí? En el miocardio lo que hace de alguna manera es actuar en estos dos componentes que veníamos charlando. Por un lado el gasto cardíaco y por el otro lado la resistencia periférica. ¿Sí? Reduce por un lado la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica y con eso el gasto cardíaco. ¿Sí? El tiempo, además, reduce el tiempo de conducción auriculoventricular y disminuye la automaticidad del nódulo sinusal. El antagonismo beta 1 a nivel del aparato yuxtaglomerular induce la reducción de la secreción de renina y en consecuencia la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si bien no se conoce, es tal vez un pensamiento fisiopatológico, pero esta acción podría de alguna manera contribuir a la acción antihipertensiva. Como mencionábamos en la diapo anterior, algunos otros fármacos, por ejemplo, el carvedilol tiene acción bloqueante alfa 1 y el nebivolol promueve además vasodilatación dependiente de la producción de óxido nítrico por las células endoteliales. El principal efecto, ¿sí? Básicamente entonces es disminución del volumen minuto, pero algunos o todos podrían tener alguna acción extra y algunos podrían tener acciones no vinculadas a la inhibición del receptor beta 1. La farmacodinamia, sí, los más liposolubles tienen más eliminación hepática, ¿sí? Y los otros eliminación renal, como pasa con la gran mayoría de los fármacos. Y dentro de los efectos adversos que presentan, vamos a encontrar trastornos del sueño, sobre todo con depresión y pesadillas, por supuesto trastornos del ritmo cardíaco, ¿sí? Bloqueo auriculoventricular, bradicardia sinusal, broncoespasmo, por supuesto, porque al bloquear los receptores beta también puede afectar los receptores beta 2 a nivel bronquial, pueden generar disfunción eréctil, tienen un problema con la recuperación de la hipoglucemia, es decir, las catecolaminas,
perdón, no me doy cuenta de esto de que a chico agarrando. Las catecolaminas estimulan la glucogenólisis, por lo tanto, si tengo inhibido el efecto catecolaminérgico por el beta bloqueante, ¿sí? Podía de alguna manera ocultar signos de la hipoglucemia, como podrían ser la taquicardia, el temblor o los nerviosismos. Después, por otro lado, lo que nosotros podemos observar es, al bloquear los receptores beta a nivel periférico, generamos, no sé si sobreexpresión es la palabra adecuada, sino se expresa, predomina el tono alfa. Entonces, al predominar el tono alfa podemos tener fenómenos vasculares periféricos, y también presentan trastornos metabólicos como baja del colesterol HDL y aumento de triglicéridos y VDLL, no en el caso del carvedilol. El carvedilol de alguna manera estaría exento. Entonces, otros efectos adversos, por supuesto que son de alguna manera, perdón, esto estaba mal, porque dije otros efectos adversos porque estaba mirando el, el bloqueo AB, y en realidad son las contraindicaciones. Las contraindicaciones son bloqueo AB de segundo y tercer grado o bloqueo AB de alto grado, la enfermedad arterial periférica severa, por supuesto, porque lo único que hacemos es sobreestimular el tono alfa. La cuestión con el asma y el EPOC severo es una decisión a veces compleja. En general, se ha visto que en los pacientes con EPOC estable, los betabloqueantes reducen los eventos cardiovasculares, con lo cual no son una contraindicación en el EPOC. Son una contraindicación en el contexto de una exacerbación, pero no en enfermedad estable. En el contexto de angina vasoespástica, poco probable, o en el consumo de cocaína, también están contraindicados porque favorecen el predominio del tono alfa y generarían empeoramiento del cuadro. Vemos cómo seguimos. ¿Qué evidencia tienen desde el punto de vista de la disminución de eventos clínicos? Yo les pido disculpas por esto, porque este formato estoy tratando de que me vean un poco a mí para hacerlo un poco más interactivo, pero también de que vean los slides, y en realidad en la presentación original estos slides tenían algunos animación, y en este caso algunos vamos a perder la animación, con lo cual acá lo que estamos viendo es cuando nosotros comparamos el betabloqueante versus placebo en pacientes hipertensos, lo que observamos es que no hay... Bien, perdón, como decía, cuando comparamos el betabloqueante contra placebo en pacientes hipertensos, vemos que no hay una disminución significativa de la mortalidad por cualquier causa. Sin embargo, sí reduce eventos vasculares. Cuando luego comparamos betabloqueantes contra diuréticos, vemos que hay un posible aumento, no aumento, sino que más riesgo de stroke con betabloqueantes versus con diuréticos. Y lo mismo sucede cuando comparamos contra bloqueantes cálcicos, así como también contra inhibidores de enzima convertidora angiotensina. Entonces parecería que para eventos vasculares o cerebrovasculares puntualmente en este caso, el betabloqueante es mejor que el placebo, pero no que los otros antihipertensivos de uso habitual. Con respecto al riesgo de muerte, ACV o infarto, es decir, mirándolos y estratificando por grupos de riesgo, parecería ser que los que más se benefician son los pacientes mayores de 60 años. En los menores de 60 años este efecto no parecería ser importante, al menos. Con lo cual, cuando tratamos de resumir, podría tener algún efecto en los eventos cerebrovasculares puntualmente, y no en el resto de los eventos que habitualmente medimos como desenlaces relevantes en hipertensión arterial. Pasando a otro tipo de fármaco antihipertensivo, encontramos los bloqueantes de los canales de calcio. Los bloqueantes de canales de calcio o antagonistas cálcicos, también lo van a poder leer, son un grupo de fármacos diverso, por llamarlo de alguna manera, pero que tienen en común, el mecanismo que tienen en común es el bloqueo de los canales de calcio dependientes de voltaje. Estos canales son la principal vía de entrada de calcio en las células del músculo liso vascular, y desempeñan un papel muy importante en la regulación de lo que es el tono arterial y la presión, el tono vascular
en condiciones de reposo la membrana plasmática es impermeable, para llamarlo de alguna manera, al calcio. Lo cual condiciona que la concentración de calcio libre en el citosol sea mucho menor, ¿sí?, que en el extracelular, con lo cual la despolarización de la membrana abre transitoriamente los canales de calcio dependientes de voltaje, permite el ingreso de calcio al interior de las células, y los fármacos que de alguna manera inhiben estos y terminan inhibiendo la contracción bajo este mecanismo, ¿sí? Ahora es importante diferenciar, si bien ustedes ya lo han estudiado, en lo que tiene que ver con dinamia, ¿sí?, contracción del músculo liso, vascular y cardíaco, pero digo, ¿dónde actúa normalmente el calcio? El calcio actúa en el complejo calcio-calmodulina y en el músculo liso vascular, y en el complejo calcio-troponina en el músculo cardíaco. Con lo cual, en el músculo liso vascular lo que estaría generando sería vasodilatación, mientras que en el músculo cardíaco disminuye las propiedades cardíacas, que son el cronotropismo, el inotropismo, ¿sí?, y la conducción auriculoventricular. Como decíamos, hay diferentes tipos o grupos ¿cómo es? Como les decía, los bloqueantes de los canales de calcio se dividen o se clasifican a veces en dos, a veces en tres grupos distintos. Lo más conocidos son dos grupos diferentes: los dihidropiridínicos, ¿sí?, que como la nifedipina, amlodipina, lercanidipina, felodipina, o los no dihidropiridínicos, donde están el verapamilo y el diltiazem. ¿Cuáles son los efectos básicamente que provocan? Diferenciales. Los dihidropiridínicos tienen mucha más acción a nivel vascular y los no dihidropiridínicos a nivel cardíaco, o sea, afectan más las propiedades cardíacas, ¿sí? Cuando los comparamos con los betabloqueantes, las indicaciones pueden variar, pero algunas se solapan. Es decir, todos podrían estar indicados para la hipertensión, todos podrían estar indicados para la angina, no los betabloqueantes para la angina vasoespástica o de origen de vasoespasmo, que ya la vamos a ver en el contexto de la cardiopatía isquémica. Los no dihidropiridínicos y betabloqueantes tienen propiedades de disminución de la frecuencia cardíaca y afectan al nodo sinusal, con lo cual podrían estar indicados en arritmias, así como también en arritmias ventriculares, arritmias supraventriculares cualquiera, o arritmias como la fibrilación auricular. Y en la hipertensión, cualquiera de los tres. Por último, en el contexto de la insuficiencia cardíaca, en general los bloqueantes no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos, cualquiera de los bloqueantes cálcicos, prácticamente no tienen eficacia. De hecho, es discutible inclusive el riesgo que podrían llegar a presentar tanto el verapamilo y el diltiazem en reagudización de episodios de insuficiencia cardíaca, contrariamente a los betabloqueantes, donde sí tienen clara indicación en un grupo de pacientes puntual. Este cuadro lo que de alguna manera quiere resumir es que en el continuo cardiovascular, es decir, en el abordaje del paciente cardiovascular, que muchas veces se solapan las condiciones que tiene, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene enfermedad coronaria, tiene hipertensión, hay que decidir sobre alguna cuestión de tratamiento, y eso de alguna manera puede limitar algunas opciones terapéuticas. Esto es algo teórico, ¿no? Por supuesto, un cuadro teórico que de alguna manera marca a dónde potencialmente podrían ser utilizables estos fármacos. Con lo cual, y volviendo a este cuadrito que tenemos medio fisiopatológico, tenemos por un lado, en general, los dihidropiridínicos actuarían más a nivel de la resistencia periférica. Perdón, me olvido de ampliar el slide, me complica, que capaz que se complica que ustedes lo vean. Actúa más a nivel de los canales de calcio tipo L, siempre son los mismos canales, pero unos más vinculados a los vasculares, y actúan más a nivel de la resistencia periférica, y otros más a nivel de los miocárdicos, y eso, o del músculo cardíaco, y eso hace que tengan más efectos a nivel de las propiedades miocárdicas. Cuando hablamos de seguridad de los bloqueantes cálcicos, por supuesto que sobre todo
no dihidropyridínicos son los que pueden generar más bradicardia o bloqueo auriculoventricular. Pueden generar hipotensión y en consecuencia taquicardia refleja. ¿Sí? Como veníamos charlando, esto de la no indicación de del verapamil y el diltiazem en la insuficiencia cardíaca, y pueden generar además activación refleja del sistema renina-angiotensina y en el caso del verapamilo vasoconstricción. El efecto adverso más frecuente que vamos a encontrar es a nivel de los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, sobre todo la amlodipina, genera edema. Ahora no es un edema por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es un edema que está vinculado a la vasodilatación arterial y la no vasodilatación de otros tipos de arterias, o sea, ni del territorio venoso. Con lo cual, o sea, hace dilatación precapilar y no postcapilar. Entonces se genera como un efecto, lo que se llama efecto dique, y eso hace que de alguna manera se estanque la sangre y se genere edema. Esto es bastante frecuente de ver, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero es uno de los efectos adversos más frecuentes. No grave, por supuesto, pero bastante incómodo. Con lo cual, hay algún estudio donde la lercanidipina comparado con amlodipina genera menos efectos de edema. Pero bueno, en este caso la eficacia antihipertensiva sería la misma. Bien. ¿Qué han demostrado? Contra placebo han demostrado disminuir el ACV, han aumentado la insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes con fracción de eyección reducida, han reducido los eventos cardiovasculares y no tienen efecto claro sobre la mortalidad. Acá yo les voy a ir pasando, estos primeros están chiquitos porque quiero mostrarles de dónde lo saqué. ¿Sí? Esto es un metaanálisis de Cochrane bastante nuevo de enero del 2022 que compara los bloqueantes cálcicos versus otra clase de fármacos para la hipertensión. Es del grupo de Cochrane de hipertensión. ¿Y qué dice? Dice un poco esto. Dice que no hubo diferencia en mortalidad por todas las causas de los agonistas de calcio comparados contra cualquiera de los otros de los fármacos antihipertensivos. Ahora, comparado contra los diuréticos, ¿sí? Acá nosotros este cuadro compara contra los diuréticos y vemos que no hay disminución de mortalidad por todas las causas, no hay a favor de los bloqueantes cálcicos disminución de eventos cardiovasculares y sí aparecería haber algo a favor de los diuréticos, con lo cual en teoría los diuréticos disminuirían en mayor medida los eventos cardiovasculares por sobre los bloqueantes cálcicos. Posiblemente esto traccionado a través de la producción de insuficiencia cardíaca de la que ya habíamos hablado. Cuando comparamos los bloqueantes cálcicos contra los beta bloqueantes en el contexto de tratamiento para hipertensión, siempre es este contexto. Ojo porque vuelvo a lo mismo. Sucede que usamos muchos fármacos para condiciones que son todas cardiovasculares, pero podría ser que no sean exactamente lo mismo. Entonces, este escenario es pacientes con hipertensión, bloqueantes cálcicos versus beta bloqueantes. ¿Qué dice? Nosotros decimos, ¿qué dice el metaanálisis? No lo que nosotros decimos, perdón, es que los bloqueantes cálcicos podrían disminuir eventos cardiovasculares globales, ¿sí? En relación a los beta bloqueantes. ¿A expensas de qué? A expensas del stroke. Yo no sé si ustedes pueden ver mi mouse, pero el stroke, si ustedes lo ven, es la tercera fila de estas, a partir de la primera rosa. Dice mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio y stroke. Acá es donde vemos donde el bloqueante cálcico llevaría de alguna manera los beneficios y comparado con el beta bloqueante a nivel de mortalidad cardiovascular. Digo, esto es importante porque nos puede ayudar, por eso les dejé la cita bibliográfica, nos puede ayudar después a construir las elecciones en las tablas. Cuando comparamos los bloqueantes cálcicos, ahora comparamos contra inhibidores de enzima convertidora a angiotensina. ¿Qué vemos? Que redujeron más el ictus, pero se pierde el potencial beneficio sobre mortalidad cardiovascular. Aumentan de nuevo la insuficiencia cardíaca, parecería tener una tendencia nula en mortalidad por todas las causas, así como infarto de miocardio.
tendrían un beneficio en relación, si nosotros eligiéramos stroke. Muchas veces nos va a pasar que vamos a elegir eventos cardiovasculares y ahí adentro de esa bolsa de eventos cardiovasculares vamos a meter infarto, stroke, y nos va a ser un poco difícil discernir esto, pero bueno, es un poco contarles de qué se trata, de por qué uno podría ser útil o no. Por último, cuando lo comparamos contra... No sé si por último está, no me acuerdo si son 3, 4 o 5. Pues las tuve que rearmar porque en el slide, en los slides originales esto estaba animado y tuve que rearmarlas todas. Cuando parados contra los antagonistas de receptores de angiotensina, reducen el infarto, ¿sí? Pero aumentaron la insuficiencia cardíaca en relación con todos los otros. Entonces es más o menos, ¿no? Si uno se dice, bueno, pacientes sin riesgo de insuficiencia cardíaca o sin cardiopatía estructural, que es hipertenso, y bueno, si yo prefiero darle un bloqueante cálcico, y tal vez elegiría un bloqueante cálcico por este tipo de cosas. A veces la decisión es un poco fina, pero la idea es brindar un poco de evidencia de dónde se toman las decisiones. Bien, antes de pasar al alfa-metildopa, entonces resumimos un poco de los, no sé si información, sino los grupos más importantes en el tratamiento antihipertensivo: bloqueantes cálcicos, beta bloqueantes, inhibidores de enzima convertidora, antagonistas receptora de angiotensina y diuréticos, antiacídicos particularmente, no sé si... digo, es importante porque en general el gran volumen de pacientes se maneja con estos grupos, que son los que más evidencia tienen. Hay otros sí, ahora vamos a hablar mínimamente de otros fármacos, pero en términos generales, los fármacos que ustedes a priori deben tener 100% de conocimiento o manejo son estos grupos farmacológicos, que son los que más se utilizan. Alfa-metildopa en realidad es una prodroga, ¿sí?, que entra en la síntesis de la adrenalina. Es como un análogo de dopamina. Se metaboliza por una... no me acuerdo, creo que una enzima, que es creo que una descarboxilasa de aminoácidos, y se comporta como... termina comportándose como un agonista alfa 2, con lo cual si nosotros pensamos qué es lo que hace un agonista alfa 2, ¿sí?, podemos pensar que tiene a nivel genera vasodilatación. Volviendo a pensar en sistema nervioso autónomo. Como efectos adversos, genera sedación, somnolencia, pesadillas, sequedad bucal, podría generar hepatotoxicidad, es muy raro, y es una de las drogas de elección junto con el labetalol en pacientes embarazadas con hipertensión. Hipertensas embarazadas que desarrollan hipertensión durante no en crisis hipertensivas en el embarazo, eso tiene otro contexto, pero las pacientes que desarrollan hipertensión durante el embarazo es una de las drogas de elección. Si nosotros pensamos cuáles podrían ser, pues siempre volviendo a la fisiopatología, es decir, inhibimos esto, estimulamos lo otro, un punto de acción o no, tenemos otro punto de potencial acción que serían los antagonistas de alfa 1, es decir, antagonizamos un receptor alfa que genera vasoconstricción. Estos fármacos no tienen eficacia demostrada, o sea, fisiológicamente o fisiopatológicamente podrían ser, no se usan como antihipertensivos porque no tienen demostrada eficacia clínica. Esto es un concepto importante. ¿Son farmacológicamente activos? Sí. ¿Tienen eficacia clínica para demostrar objetivos terapéuticos relevantes? No. Actúan a nivel de la resistencia periférica. Son, por supuesto, al antagonizar al receptor alfa 1, son vasodilatadores. Bajan la resistencia periférica como componente de la hipertensión arterial. Creo que en el OLHAT, que es el estudio grande que nosotros le brindamos como bibliografía, o parte del estudio que brindamos como bibliografía, originalmente había una rama con... me olvido de ampliar esto. Había una rama con doxazosina, creo, o prazosina, no me acuerdo cuál era,
que fue suspendida por futilidad en el correr del tiempo, con lo cual quedaron las ramas de IECA, diuréticos y bloqueantes cálcicos. Digo, con esto no quiero decir que no puedan bajar la presión arterial estas drogas, de hecho, o sea, generan, sí, pueden generar hipotensión claramente. Ahora, no son antihipertensivos de uso habitual. Sin embargo, tranquilamente pueden generar hipotensión. Además de la hipotensión, pueden generar taquicardia refleja y activación refleja del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay un efecto adverso bastante, no sé si frecuente, pero sí de advertencia para los hombres, que por un lado toman prazosina, doxazosina o terazosina, como que genera vasodilatación, y a su vez si consumen sildenafil, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, eso genera una hipotensión sostenida y difícil de revertir, con lo cual es una advertencia a hacer. Básicamente estos son un poco los efectos adversos que se van a presentar. Como para ir cerrando, la idea es pensar si en realidad son todos los grupos iguales. Si bien en términos generales los diuréticos, los IECA, los ARA, los bloqueantes cálcicos tienen cierta mismo peso para eventos cardiovasculares, algunos más traccionados por el infarto, otros más traccionados por la ACV. En mortalidad total es difícil, si bien podría haber cierto beneficio con los diuréticos, aunque como vimos en el último metaanálisis que compara diuréticos con bloqueantes cálcicos, ese beneficio no quedó claramente demostrado para mortalidad total. Sí, los betabloqueantes parecen ser los fármacos de menor eficacia en el global de la valoración. Lo mismo sucede en los betabloqueantes, o sea, parecerían tener menos eficacia en el general. Digo, lo mismo parece suceder en los bloqueantes cálcicos, que tienen más eficacia en la reducción de eventos cerebrovasculares. Ustedes no se imaginan lo difícil que es volver a dar un teórico así en la virtualidad. Me desacostumbré rápidamente. Es mucho más dinámico la presencialidad. Esto es como que volvés a hablarle a nadie y te perdés en lo que estás diciendo rápidamente. Bueno, este es un tema que nosotros consideramos importante tocar, que tiene que ver con la combinación de los fármacos antihipertensivos. En algunos lugares, o hay alguna bibliografía, inclusive avalada por sociedades científicas, que de alguna manera lo que dicen es, bueno, démosle a un paciente un comprimido que contenga, por ejemplo, no sé, losartán con hidroclorotiazida, basándose en el concepto de la adherencia. Es decir, el paciente, si tiene que tomar dos fármacos, parecería que sería peor que si tiene que tomar uno solo, y en teoría eso aumentaría la adherencia al tratamiento. Eso no es tan así, y hay dudas serias de que eso sea así. Y por otro lado, esta cuestión de lo que los americanos dicen, o sea, que si una sola cosa ajusta para todo, no es tan así, porque nosotros lo que no podemos hacer con esos pacientes es titular la medicación. Es decir, le titulamos ambas. Si yo le quiero titular el diurético y le quiero titular el IECA, no puedo. ¿Por qué la combinación? ¿Cuál es la razón de ser de la combinación? De que muchos pacientes necesitan más de un fármaco, y por sobre todas las cosas más de un mecanismo de acción para controlar. Si volvemos a pensar en la fisiopatología, donde tenemos producción de renina, diferentes sitios de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, necesitan más de un fármaco para controlar la presión arterial. Pero por sobre todas las cosas, lo importante es generar eficacia farmacológica y tratar de minimizar los riesgos. Entonces, si yo aumento mucho la dosis de cualquier antihipertensivo,
es muy probable, como de cualquier fármaco, digo, es muy probable que lleguemos a tener efectos adversos o efectos no deseados. ¿Hay combinaciones preferentes? Sí, las combinaciones ideales en general tienen que ver con estos fármacos que son los que más evidencia tienen y más evidencia han demostrado, que tienen que ver con IECA o ARA, ojo, esto lo vimos en la primera parte creo, que la combinación de estos no mejora eficacia clínica y sí aumenta los efectos adversos, es decir, combinar un IECA con un ARA. Pero puede ser IECA o ARA, dependiendo de la elección inicial, con diuréticos tiacídicos o sin tiacidas, o con un antagonista de los receptores de calcio. Los beta bloqueantes quedan en general para la otra selección. Existe en algún lugar una necesidad de a veces poner un cuarto fármaco que puede ser un antagonista de receptores mineralocorticoides o alguna otra droga. Hay otras drogas antihipertensivas, hay otras drogas antihipertensivas que creo que en la primera parte charlamos, que son los inhibidores de la renina y que potencialmente podrían utilizarse, pero en general no están utilizados y menos en nuestro medio. Acá lo que vemos es que en general con qué se sustenta esto, que la combinación de drogas es mucho más efectiva que el aumento sistemático de una dosis de una droga sola. Bien, como para ir finalizando, esto de la indicación de tratamiento, por supuesto que tiene que ver con cuáles serían los pacientes que idealmente uno podría iniciar con tratamiento farmacológico, cuáles podrían ser los que uno desearía tener una estrategia no farmacológica inicialmente y después, eventualmente ante el fracaso de esa estrategia, cambiar. Esto es lo que me recomiendan las guías. Cuando uno va a la práctica habitual y al paciente habitual, podría esto modificarse por un montón de cuestiones contextuales que creo que ellos pueden discutirse en el práctico, es decir, si el paciente va a ver, uno lo va a poder ver, lo va a poder seguir, lo va a poder controlar como tiene que controlar, si el paciente puede comer, hacer ejercicio, lo que tiene que hacer, y un poco poner en la balanza el riesgo-beneficio de estas cuestiones. Por último, estos son indicaciones de tratamiento de la guía de SAC, pero no tienen demasiada relevancia. Sí contarles como cuestión, a ver, quiero sacar esto, pero no sé cómo hacer. Ahí, creo. No, perdón, empeoré todo. Sí contarles como cuestión de novedoso, nada que vaya a ser importante desde el punto de vista del aprendizaje, pero tal vez sí cuando ustedes terminen tenga un poco más de relevancia. Salió publicado hace una semana aproximadamente un ensayo de fase 1-2, es un ensayo muy temprano, que trataba a pacientes hipertensos con una droga que se llama Silebesiran con Z, que es una ARN de interferencia, y lo que hace particularmente esta droga, que es inyectable cada 6 meses, es inhibir el gen que produce la angiotensina. En teoría sería como una nueva mirada del abordaje de la hipertensión. Es más como una cuestión novedosa para que vean que digo, se siguen sumando potenciales fármacos y evidencias, con lo cual uno debe siempre mantener la misma estructura de pensamiento, que es cuáles son los objetivos que yo quiero cumplir, sobre qué paciente quiero actuar y cuáles son los potenciales riesgos a los que me enfrento. Así que bueno, espero que esta segunda parte, les pido disculpas porque la verdad es que es como incómodo volver a hablar a la cámara. Y nada, estamos a disposición para consultas o lo que sea, y espero que de alguna manera completar el seminario que no pudimos. Bueno, les mando un gran saludo y estamos en contacto.